Doctor, disculpe, no se escucha nada. Uy, perdón, van a disculpar. Bueno, les estaba explicando un poquito, voy a retomar, ¿no? Habíamos estado viendo lo que es los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos de nuestro tema, que es la toxicología forense. Entre los objetivos general es definir qué son toxicología forense y de conocer cómo se aplica esta rama para el estudio de los casos criminalísticos. Y entre los objetivos específicos, definir y clasificar los tipos de tóxicos, dar a conocer las sustancias tóxicas que causan lesiones o la muerte de las personas, ¿no? Técnicas y métodos de laboratorio médico policiales para buscar la evidencia. Aquí les decía que nosotros lo que estamos buscando con este tema es conocerlo, ¿no? No vamos a conocer precisamente lo que es la investigación criminal ni la identificación de las toxinas, pero sí, por ejemplo, el darnos cuenta de que ciertas sustancias pueden causar la muerte de las personas, ¿ya? También habíamos visto que la toxicología forense es la rama de la toxicología que estudia los métodos de investigación médico-legal en los casos de envenenamiento y muerte. Muchas sustancias tóxicas no generan ninguna lesión característica, de tal manera que si se sospecha de alguna reacción tóxica, la investigación visual no sería del todo suficiente para llegar a una conclusión.
En estas circunstancias se va a hacer un estudio, ¿no? Cuando habíamos visto la autopsia, se saca ciertas muestras del intestino, del estómago, de la orina, de la sangre, para hacer estudios toxicológicos, para determinar qué sustancias estarían en el cuerpo. Por ejemplo, con una prueba de sangre se puede determinar, por ejemplo, si una persona ha consumido sustancias controladas, alcohol, ¿no? O en el caso, por ejemplo, cuando es de mucha data, en el cabello, se puede sacar, por ejemplo, exámenes, igual se puede identificar ciertas toxinas. Estábamos hablando sobre la historia, ¿no? Por ejemplo, eso de la toxicología ya era vista en Roma, cuando Nerón envenenaba a sus enemigos y familiares. En la Edad Media se utilizaba la cicuta y la belladona, muy utilizada en esa época. En el Renacimiento, la familia Borgia utilizaba lo que era el cianuro para eliminar a sus enemigos. También un caso muy importante, el del caso Lafargue, ¿no? En el cual una persona murió el 14 de enero de 1840. Su joven esposa, María Lafargue, nacida Marie Capel, fue acusada de asesinato por envenenamiento y encerrada en la prisión, ¿no? En esas circunstancias se pudo determinar, ¿no?, qué sustancia fue utilizada para envenenar a su esposo. Pero obviamente eso de los tóxicos y de los venenos han ido evolucionando, ¿no? Desde sustancias, como habíamos estado viendo, sacadas de plantas, de animales, que obviamente son dañinas para la vida del ser humano. ¿Cuál es el origen del veneno? Pueden ser vegetales, animales, minerales o sintéticos. Vegetales obviamente son de las diferentes plantas, ¿no?, que se encuentran en la naturaleza. No todas las plantas son venenosas, pero hay algunas que son mucho más que otras, ¿no? La morfina, la atropina, la nicotina, como algunas plantas venenosas, la mayoría de plantas medicinales contienen sustancias tóxicas que son venenos a determinadas concentraciones, como por ejemplo la cicuta, ¿no? En el tema de los animales, hay venenos de las serpientes, abejas, escorpiones, epinefrina. En algunas circunstancias, por ejemplo, hay algunos venenos animales que son mortales, pero eso también es referido a ciertos aspectos propios de la persona. Hay personas, por ejemplo, que son alérgicas a las picaduras de hormigas, de abejas. Entonces, estos obviamente van a tener un mayor conflicto, ¿no?, con estos venenos, pero otras personas no. También hay sustancias minerales, ¿no? El arsénico, el mercurio, el plomo, por señalar los más comunes. Y ahora, actualmente, hay venenos sintéticos, ¿no? Sustancias sintetizadas por el hombre en la industria como barbitúricos, tranquilizantes y otras sustancias que obviamente pueden también causar la muerte. Los venenos gaseosos, ¿no? También existen diferentes tipos de venenos que pueden ser gaseosos, volátiles, minerales, orgánicos, ¿no? Estos desde su perspectiva de cómo son o cómo se presentan. Aquí tenemos una clasificación de los tóxicos por su origen, animal, botánico, mineral, ¿no?, o sintético por su estado físico, líquido, sólido, pulverizados, gaseosos por su orden blanco, ¿no?, eh, hepatotóxicos, nefrotóxicos, hematóxicos, ¿no?, por su composición química, animales aromáticas y hidrocarburos halogenados por su mecanismo de acción. Hay inhibidores de sulfidrilos, inhibidores de calinesterasa, productores de metahemoglobinemia y otros más, ¿no? Un poquito para tener, digamos, una visión de cuáles pueden ser las clasificaciones de estas toxinas.
¿Cómo se puede realizar una investigación de los tóxicos, ¿no? Habíamos dicho que hay tres características donde se puede presumir que ha sido accidental el consumo o la exposición a ciertas sustancias tóxicas, pueden ser suicidas o pueden ser homicidas. Cuando son accidentales, ¿no? Más frecuente es especialmente en los niños, una exposición a cierta sustancia peligrosa que los niños al jugar pueden consumir ciertas sustancias que son peligrosas para la vida humana, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, medicamentos o sustancias que se utilizan en limpieza, alimentarias, hídricas, etcétera, etcétera. Muchas veces, por ejemplo, niños van tomando sustancias sin saber qué es y esas pueden causar, digamos, daños gástricos, respiratorios o incluso hasta la muerte. Los suicidas suelen seguir modas según la época. En algunas circunstancias, por ejemplo, utilizan ciertas sustancias como lavandina, zaticidas y otros que obviamente también están al alcance de las personas. Actualmente lo que más se utiliza son los plaguicidas, ¿no? Estos que les decía, los zaticidas. Y cuando hablamos de homicidios, cada vez son menos frecuentes, pero igual pueden darse en lo que es eh, la historia criminal, ¿no? En la cual se va envenenando a personas con diferentes sustancias, como hemos visto, sustancias obtenidas de animales, de plantas o químicas o minerales, ¿no? Pero obviamente vamos a estar viendo, de acuerdo, digamos, a la sustancia que se puede identificar que ha producido, digamos, el daño a la víctima o la muerte, vamos a poder identificar cuál sería más o menos la etiología de la intoxicación. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor. Esta toxicología forense, dentro de lo que es la rama de la medicina legal, trata de sustentar lo que serían los hechos ilícitos, ¿no? En los cuales se identifiquen ciertas toxinas que habrían causado la muerte. Son aquellas que la ley permite en uso con fines enteramente terapéuticos. En algunos casos, por ejemplo, hay ciertos medicamentos que son controlados, ¿no? Y el consumo desmedido o sin control puede ser peligroso para la vida humana. Hay sustancias ilícitas, ¿no? Son aquellas que por su capacidad de adicción no pueden comercializarse y su uso o consumo está prohibido por la ley. Ahí, por ejemplo, tenemos lo que son las drogas, diferentes drogas, cocaína, marihuana, bueno, y otras sustancias que obviamente son más producidas por el ser humano, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos los LSDs y ciertas sustancias que han sido creadas por el ser humano, ¿no? Entre los grupos de drogas, ¿no? Tenemos las alucinógenas, las excitantes o estimulantes, las opiáceas y la marihuana. Dentro de solo las alucinógenas tenemos, por ejemplo, la dietilamida del ácido lisérgico, el peyote, la mescalina, la psilocibina, ¿no? Por señalar algunos, hay DMT, el DT, el MDA, ¿no? El STP, el THC y otras similares. Entre las excitantes, por ejemplo, tenemos la coca y sus derivados, ahí tendríamos la cocaína, los clorhidratos de cocaína, las anfetaminas, los benzedrinas, excedrinas y otras similares. Dentro de lo que son los opiáceos, tenemos la morfina, la heroína, codeína, papaverina y otras similares que lógicamente
intervienen en el sistema nervioso, ¿no? El opio, por señalar. La marihuana también es otra de las drogas, significa todas las partes de la planta de cannabis, sativa, variedad americana y variedades índica, este en proceso de crecimiento o no. Las semillas de la misma, la resina extraída de cualquier parte de dicha planta y todo compuesto producto de esta planta, ¿no? Y otros derivados. Entonces, todas estas sustancias, obviamente, como son ilegales, son estudiadas por la toxicología forense para determinar, obviamente, su existencia, su consumo, que también va a ser sancionado. La investigación de la muerte por intoxicación, obviamente, se tiene que realizar un análisis, historia clínica del caso, muestras adecuadas, análisis toxicológicos, interpretación de los resultados, hallazgos de la autopsia, ¿no? Como habíamos dicho, en la autopsia se sacan ciertas muestras de sangre, orina, fluidos, tanto orina, o también, por ejemplo, restos que se pueden encontrar en el estómago, intestinos delgado, grueso, ¿no? Para hacer análisis toxicológicos y determinar cuál sería la sustancia que obviamente habría orillado a la persona a la muerte. Entonces, tiene que hacerse un estudio de estas sustancias obtenidas para determinar si ha sido la muerte causada por un objeto tóxico. La historia clínica del caso, ¿no? Nos va a mostrar datos generales de la víctima, edad, sexo, peso, estatura, ocupación de la víctima, circunstancias de la muerte, si la víctima había manifestado su intención de envenenarse o su existencia antecedentes de intentos previos, si hubo testigos, si otras personas comieron el mismo alimento o tomaron las mismas sustancias o bebidas. Eso para un poquito ir descartando ciertas sustancias, ¿no? Intervalo, también se tiene que tomar en cuenta, se refiere al lapso entre la última ingesta y el comienzo de la manifestación de intoxicación entre la aparición de esta y la muerte. Esto lógicamente para determinar en qué momento habría consumido el tóxico y ver, digamos, cuánto tiempo ha tardado en hacer su efecto. También se tiene que ver el tratamiento médico, interesa la información acerca del lavado gástrico, administración de antibióticos, antídotos, que deben aclarar si la víctima estaba en tratamiento médico por algunas enfermedades. En algunas circunstancias, por ejemplo, cuando se ha consumido ciertas sustancias, normalmente se trata de hacer un lavado estomacal para tratar de eliminar todas las sustancias ingeridas, ¿no? Hay que ver también antecedentes personales. Conviene establecer si la víctima era adicta al alcohol y al abuso de drogas, especialmente cocaína, heroína y otras opiáceos, barbitúricos, anfetaminas y o tranquilizantes. Esto con la idea de descartar lo que sería una sobredosis o en algunas circunstancias, ¿no? El consumo desmedido de ciertas sustancias. Trabajo. Si el trabajo es industrial, profesional o comercial, donde estuviera expuesto a sustancias tóxicas, es importante también saber para el médico forense, para ver, digamos, identificar con mayor rapidez cuál sería la sustancia que habría envenenado a la víctima. ¿Cuáles son las muestras adecuadas, no? Tienen que irse sacando, como habíamos visto, puede ser del hígado, los riñones, no, bueno, depende mucho de lo que va a ser el veneno, ¿no? La recolección tipo de venenos de que se sospecha puede ser la vía de absorción del tóxico, carácter agudo o crónico de la intoxicación, podría ser del hígado, riñón, sangre, del corazón, eh,
sangre periférica, humor vítreo, bilis, orina, contenido gástrico también, ¿no? Esas podrían ser algunas de las muestras que se pueden sacar para determinar qué tipo de toxina, ¿no? Todas las recipientes deben ser cesados en toma segura. Si se trata de tóxicos volátiles, conviene tomar bajo una capa de parafina o cesarlos en la manera más hermética para evitar su evaporación. Cuando estamos hablando de tóxicos volátiles, ¿no? Estos pueden perderse en el transcurso del tiempo. Si, por ejemplo, una persona ha respirado una toxina, ¿no? Y esta obviamente ha sido asimilada y posteriormente va a ir siendo desechada por el organismo. Entonces, hay que tomar en cuenta todos estos aspectos para las muestras. Hay que también rotular, dice, la muestra, nombre de la víctima, número de autopsia, fecha y hora de la muerte, fecha y hora de que se tomó la muestra, nombre de quien tomó la muestra. Todo esto, obviamente, porque ciertas sustancias pueden ser asimilables o en algunas circunstancias también van a desaparecer en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, es importante de que al momento de la toma de muestras se tome todas estas previsiones. Tiene que haber una cadena de custodia de las muestras, ¿no? Desde el momento de la toma de las mismas hasta llevar al lugar donde se va a hacer los estudios toxicológicos, ¿no? Debe estar firmado por el patólogo o el médico forense, luego por cada una de las personas que intervienen en el manejo de las muestras. Este método constituye la cadena de custodia que permite garantizar que la muestra analizada fue realmente tomada de la autopsia, ¿no? O de la víctima, para que en el momento del juicio no sea, digamos, descartada por no tener, digamos, una constancia de la cadena de custodia de las muestras. Se debe preservar la muestra, tanto líquidos orgánicos como fragmentos viscerales, deben preservarse en frascos de vidrio limpios con boca ancha, tapa de material plástico y de rosca. Cada órgano o líquido debe colocarse en frascos separados. No podemos mezclar las sustancias porque obviamente estaríamos contaminando, ¿no? Cuando se trata de pequeñas cantidades de líquido, se emplean tubos de ensayo que pueden cesarse con tapones de corcho. El medio de preservación por excelencia es la refrigeración, ¿no? Pero dependiendo de las circunstancias, en algunos casos tiene que mantenerse a temperatura del cuerpo humano. Solo en el caso de muestra de sangre conviene agregar un preservante químico como fluoruro de sodio en cantidad de 10 ml, ¿no? Posteriormente, estas muestras van a ser estudiadas por personal especializado. Se va a realizar el análisis toxicológico en la sangre, en la orina, contenidos gástricos, hígado, riñones, etcétera, etcétera, ¿no? El humor vítreo, etcétera. El contenido del estómago y de los intestinos debe ser analizado primero por la gran cantidad de tóxico no absorbidos que puedan existir. Se analizará la orina por ser el riñón el órgano principal de excreción para la mayoría de los tóxicos. Y conviene procesar el hígado, sitio de la biotransformación de la teoría de las sustancias tóxicas. No nos olvidemos que el riñón y el hígado van a ser los órganos que van a limpiar de mayor cantidad de las toxinas del cuerpo, ¿no? Entonces, ciertas sustancias van a quedar en estos órganos, por consiguiente, se tendrá que hacer análisis en los mismos. Cuando se realiza el análisis tóxico, si se orienta el análisis hacia un tóxico determinado, es conveniente seguir estas directrices, ¿no? En la sangre, para determinar etanol, cianuros, monóxido de carbono, psicotrópicos, se requiere por lo menos unos 10 ml. En el cerebro, para sustancias
volátiles, alcaloides, barbitúricos, por lo menos deben tomarse unos 500 gramos. En el hígado, para el etanol, alcaloides, barbitúricos, metales compuestos, halogenados, cianuro, derivados de alquitrán, conviene preservar medio hígado para los estudios, ¿no? En los pulmones va a poderse investigar las intoxicaciones de inhalaciones, con excepción de monóxido de carbono y otros gases que son inertes al tejido pulmonar. La orina para etanol, barbitúricos, alcaloides, metales. Para los contenidos gástricos, para demostrar la absorción de la vía digestiva y la presentación original de los tóxicos, ¿no? Son las tabletas, polvo, soluciones, etcétera. Con excepción de las cáusticas, que obviamente estas no se van a presentar. En algunos casos conviene preservar el estómago vacío para su envío al laboratorio, porque no nos olvidemos, no solo las sustancias que se encuentran en el estómago estarán estudiadas, en algunos casos también el estómago. También el contenido intestinal para fósforos y tóxico cáusticos, ¿no? Como vemos, por ejemplo, en esta diapositiva, se establece qué tipo de sustancias se pueden encontrar en cada uno de los órganos del cuerpo. Entonces, si se sospecha cierta sustancia, entonces se va a ir directamente a analizar. Pero, como habíamos visto, generalmente se hace un estudio completo y de todos los órganos, ¿no? Especialmente de los fluidos. Una vez realizado el análisis toxicológico, es necesario que se realice una interpretación de los resultados, ¿no? Para establecer cuál habría sido la causa de la muerte y también en algunos casos eh, tomar ciertos aspectos, por ejemplo, por dónde se ha suministrado el tóxico, las dosis administradas, la concentración de la toxina, etcétera, ¿no? Estos generalmente son hallados o tomados en la autopsia, ¿no? Esta autopsia va a ser el estudio, como habíamos visto, del cuerpo del fallecido para poder realizar ciertos análisis dependiendo, digamos, de la necesidad, que nos van a poder ayudar a determinar las causas de la muerte. También se debe tomar en cuenta la escena del crimen, ¿no? Para tomar ciertas evidencias de la misma, porque de ahí se puede tomar, por ejemplo, recipientes con medicamentos o polvos residuales que se encuentren en la escena del crimen, que podrían ser, digamos, tomados en cuenta para el examen toxicológico y determinar qué tipo de veneno se habría ingerido, ¿no? Si se encuentran tubos de ensayo, vasos precipitados y otras circunstancias en las cuales podemos encontrar eh, elementos tóxicos, ¿no? En la víctima podemos determinar ciertos antecedentes, intentos de suicidio, si vemos, por ejemplo, cortes en las muñecas o problemas, digamos, que vayan a demostrar de que esta persona haya tratado en algún momento de suicidarse, serán tomados en cuenta por el médico forense. ¿Cuáles son las vías de ingesta de estas sustancias tóxicas? Normalmente es la oral, ¿no? También se puede inhalar, puede suministrarse intravenoso, intramuscular, mucosa, ¿no? En la boca, en los ojos, absorción cutánea por la piel. Esa normalmente, esta última, cuando hay una gran exposición de sustancias químicas que podríamos establecer en el tema laboral, ¿no? Cuando un trabajador trabaja con sustancias químicas y va haciendo contacto directo con estos, por la piel puede irse absorbiendo. Hay algunos tipos de pruebas para saber los niveles de concentración de sustancias, ¿no? Por ejemplo, para la marihuana, cocaína, arsénico, plomo, heroína, mercurio, ¿no? Se puede sacar ciertas cantidad de sustancias, orina o sangre para poder determinar
la existencia de estas sustancias, ¿no? En el cadáver también se tendrá que determinar ciertos signos que podrán identificar, ¿no? O prevenir al médico forense que éste habría fallecido por la ingesta o contaminación de ciertas toxinas. Por ejemplo, la coloración de la piel, ¿no? Tinte icterícico corresponde a la intoxicación causada por fósforos, arsénicos, alcohol, cuando una persona se encuentra amarilla, ¿no? Cuando se tiene un color rosado o cereza, puede ser por efectos de contaminación monóxido de carbono, cianuros, alcal, achocolatado, ¿no? Nitrobenceno, cloratos, nítridos y acetanilida, ¿no? Cianosis, gris, azul, pardo, amarillo, palidez. Entonces, son los colores que puede ir presentando la víctima fallecida. Entonces, ahí podemos tener, por ejemplo, en esta pequeña tablita, ciertos efectos que podrían provocar esa coloración de la piel, ¿no? Cuando encontramos ciertos daños en el estómago, también se puede presumir que ha sido efecto por ciertas sustancias, ¿no? Si el daño, por ejemplo, producido en el estómago es de color blanco, grisáceo, insoluble, corresponde al arsénico de estos de tabletas. Cuando vemos un color verde o azul, pueden ser sales, cobre, tintes, etcétera, ¿no? Amarillo, ácido pícrico, ácido nítrico, cuando es de color negro, un ácido sulfúrico, potasa, ácido oxálico, ¿no? Si es color púrpura, ganato de potasio, fosforescente, estamos hablando de que puede haber sido por fósforo, olor de contenido gástrico, ¿no? También es importante tomar en cuenta para ir determinando qué sustancia podría haber sido la ingerida, ¿no? Cuando hay daños hepáticos, lo mismo, cuando hay daños renales, cuando hay daños pulmonares, son ciertas circunstancias que nos van a mostrar un detonante de qué sustancia podría haber sido utilizada. Cuando hay un análisis y se ha podido determinar, ¿no? El estudio a las tomas de muestras, se puede hacer una evaluación de la droga en dictamen toxicológico, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos anfetaminas que tienen un inicio de actividad de 1 a 2 horas y vida médica de 12 horas y tiempo para eliminar de 2 a 7 días. Entonces, si vemos esta tablita, nos muestra de cuánto es el tiempo de inicio de actividad, la vida médica que se encuentra y cuánto tiempo tarda en ser eliminado del cuerpo. Ahí tenemos, por ejemplo, de 2 a 7 días, de 48 a 72 horas, de 7 a 30 días, de 48 a 96 horas, ¿no? Tantos las anfetaminas, benzodiazepinas, cannabis sativa, la cocaína, los opiáceos, etcétera, etcétera, etcétera. También se puede hacer ciertos análisis de equipos del departamento de toxicología, ¿no? Cromatógrafo de gases, espectrómetro de gases de masa, los espectrómetros de infrarrojo, bueno, son ciertos que se utilizan para el estudio, ¿no? Pero lastimosamente estos en algunos casos no se tiene eh, muchas veces a la mano, ¿no? Como conclusión, podríamos señalar, ¿no? Se puede observar que es de suma importancia el estudio correcto de las distintas muestras toxicológicas para así identificar un crimen y de tal manera identificar las causas de la muerte de forma exitosa y así poder saber qué tipo de asesinato se ha realizado, tomando en consideración la toxicología forense como una rama importante para el aporte del diagnóstico de la causa de la muerte.
si ha sido un suicidio, si ha sido un accidente o ha sido un homicidio criminal, ¿no? Todas esas sustancias pueden lesionar o causar muerte en una persona si no se les da el uso debido en el caso de las sustancias lícitas. Incluso, por ejemplo, algunas sustancias se pueden ir recolectando hasta de los huesos, pero eso obviamente es más complicado. Vamos a hacer un alto, por favor. Al volver, vamos a hacer preguntas, zona de preguntas, ¿ya? Estén atentos a la reconexión, por favor.